Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Es un privilegio estar en la casa, congregados en su nombre, amén. Esto es un evento de la voluntad de Dios, que nos congreguemos, que estemos unánimes. Y yo creo fielmente que la palabra estableció un pueblo, una población como reyes y sacerdotes. Entonces es una reunión de reyes, es una reunión de gente especial, gente sabia, donde mana la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, amén. Quiero saludar a aquellos que por las redes sociales nos están viendo, tal vez en directo ahorita o tal vez en repetición. Hago recordarles que para nosotros es grato que seas parte del tiempo que Dios está haciendo hoy, un mover del Espíritu. Hombres y mujeres que se mueven en la dimensión del plan de Dios. Aleluya. Hombres que quieren disfrutar la vida conforme el plan de Dios. Y la única manera de que podemos nosotros es reconocer que el Dios que nos salvó es santo. Desde el punto de partida de su naturaleza de Él, que Él es santo. Y es perfecto. Es un Dios omnipotente, omnipresente. Y ese es el punto de partida de nosotros, de reconocer en nuestro espíritu quién es Él. Aleluya. Cuando usted reconoce quién es Él, usted va a poder respetar quién es Él. Si usted no reconoce quién es Él, va a haber muchos argumentos de la carne o deseos de la carne o influencias del mundo de pecado que te van a privar de caminar un estilo de vida como Dios quiere que lo vivamos. Amén. Quiero invitarte a que declares junto conmigo esta confesión. Hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él. Me da pensamientos poderosos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlos, el creerlos, hablarlos, el verlos. Me revelan el amor, el poder y la libertad en Cristo Jesús. En cada día de mi vida y en cada circunstancia. Amén. Amén y amén. Aleluya. Padre, gracias te damos por este preciso plan tuyo. Gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios, en el nombre de Jesús, compartir el pan, que es tu palabra. Gracias, Jesús. Precioso Espíritu Santo, te invitamos. Te invitamos a este lugar, que seas el único, el cual tenga para nosotros acceso para revelarnos aquello que necesitamos recibir en nuestro espíritu, para caminar y vivir en sabiduría espiritual. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque no es una reunión más, es una reunión especial. Gracias. Te amamos, el precioso Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ve conmigo ahí al libro de Proverbios. Tenemos el privilegio de poder decir, quiero vivir
exactamente en un camino siempre sin riesgo. Dices tú, bueno, oigo más que es imposible hacerlo. Oigo más por las circunstancias que es difícil hacerlo. Pero en la naturaleza de Dios, dijo, yo quiero que camines por un camino sin riesgo. Las experiencias malas de tu vida no son el modelo ni la escuela que Dios nos dejó para aprender a vivir en santidad. Lo que Él nos dejó fue la palabra. Amén. El verbo. Amén. Y lo único que prueba a Dios de nosotros es la fe. Jamás Dios va a golpear tu vida para que tú aprendas a caminar en su caminar. Nunca. Eso no es bíblico. Es tu fe la que se prueba. Y uso ejemplos tan sencillos como en momentos que te tienes que enojar, decir, ¿por qué me enojo? No me voy a enojar. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. O sea, Dios quiere que tú escojas en cada etapa de tu vida. En cada etapa de tu vida va a demandar mayor capacidad de fe. ¿Sí comprende? Nunca vas a usar la misma fe. Es más, la fe que ayer usaste ya pasó. Hoy es nueva bendición, nueva fe. Amén. La fe de un soltero es muy diferente de una fe de casado. No porque te casaste, sino porque comprende algo más. ¿Sí me explico? Ya no eres tú solo, ya ahora hay alguien más. ¿Sí? La fe de un empleado es muy diferente a una fe de un empresario. ¿Sí? Demanda otras cosas, otro tipo de inteligencia, de sabiduría que tienes que desarrollar. Y en muchas áreas vas a tener que caminar por fe. Porque hay muchas cosas que la inteligencia y la sabiduría natural te los da. El mundo natural te da la inteligencia, es la aplicación de la razón. Eso es lo que es la sabiduría humana. La aplicación de lo que te dice la razón, el raciocinio. ¿Sí me explico? Eso es la sabiduría humana. Pero la sabiduría espiritual no es así. ¿Sí? Aleluya. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 2. Si tú lees este capítulo por un año, el resto de tu vida te vas a acordar de mí. Nada te cuesta leerlo a diario. Ahora, gracias a Dios por los teléfonos, lo puedes grabar con tu propia voz y oírlo todos los días. ¿Sí? Aleluya. Dice la Escritura, hijo mío, fíjate que le está hablando a un hijo, no a un bastardo. Aleluya. Le está hablando a un hijo. Ahora, le está hablando con identidad. Eres mío. No eres tuyo, eres mío. No oyen los padres de familia que dicen, es mi hijo. ¿Sí? ¿Sí? Es mi hijo. Aquí Dios dice, eres mi hijo. Tú lo que opinas sale sobrando. Es excelente escudriñar la palabra de Dios, porque es en el momento, en cada momento de tu vida, tú necesitas, porque podemos hablar del amor, el amor es indispensable en el reino de Dios. Puedes usar la fe es importantísima en el reino de Dios, es vital, pero tu posición en el reino es indispensable. Si tú no sabes quién eres en el reino de Dios, ¿de qué te sirve el amor y la fe? ¿De qué te sirve todo lo demás? Tienes que saber tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Él? Diga gloria a Dios. Tu identidad te dice que tú eres hijo de Dios. Y en cada momento de tu vida, ¡pum!, viene el punch del mundo. Allá cuando no queremos vivir cosas que no queremos vivir, viene ese punch, ¡pum! Y lo primero que se te olvida, ¿quién eres? Y ese es aquí el pentágono donde se te tiene que recordar. No importa lo que suceda en el mundo allá.
en la vida que estamos viviendo cotidiana. Por eso Jesús le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y la manera que nos guardó Él, dándonos el verbo, dándonos la palabra. Y dijo, ok, ahí está la palabra escrita, logos, pero ahora viene la palabra viva, ¿sí? Que es el Espíritu Santo el que le da vida a esa palabra. Amén. Y cuando tú tienes esa relación con la persona del Espíritu Santo, Él le da vida a la palabra. Amén. Es cuando tú no tienes fuerzas, de Él salen esas fuerzas. Amén. Hijo mío, siempre cada día tú tienes que recordar, yo soy hijo de Dios. Yo tengo el valor que Dios me dio. No por lo que traes en la billetera o por lo que tienes en la cuenta de banco. No por cómo está la relación entre tu casa o la zona en que estás viviendo. Hay muchas gentes que están escuchando, que están viviendo en lugares críticos, donde hay guerras, donde hay escasez, donde hay privacidad del Evangelio. ¿Tú crees que Dios es diferente allá que aquí? No, claro que no. Es el mismo Dios, ¿sí? Y tienes que desarrollar esa fe, ¿sí? Cada día de tu vida. Tú tienes que recordar que tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Recordarlo es tenerlo aquí. Pero con el tiempo que tú crees con el corazón y lo hablas, va a llegar un tipo de fe que te vas a comenzar a comportar como hijo de Dios. Primero vas a saber que eres hijo y después te vas a comportar como hijo. ¿Qué tenemos hoy en día? Una escasez enorme de hijos que se comporten como tales. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Si tú ves a un niño de 11 años, 10 años fumando, hablando palabras obscenas, mal vestido, haciendo cosas, y dices, ese niño no tiene padre. ¿Por qué? Porque estás viendo su personalidad simple y sencillamente. ¿Sí? No es normal que un niño de 11 a 10 años esté fumando o que esté usando drogas. ¿Sí puedes ver eso? Hoy en día la necesidad, Dios tiene la necesidad de hijos que le amen en espíritu y en verdad, y la única manera es que mostremos cómo nosotros somos hijos de Dios. Mostrarlo no significa el cómo nos vestimos, sino cómo nos comportamos. En todo momento, diga en todo momento. Eso es indispensable, porque la palabra de Dios, cuando nada más se tienen logos, no se tiene revelado en tu vida, no demuestras lo que tú eres. Tienes que mostrar lo que tú eres, no por lucirte o por quedar bien, sino porque esa es la vida que Dios quiere que vivas. ¿Sí? ¿Vida y vida en qué? Lo único que yo le encuentro abundancia en la Biblia es Cristo. Es la palabra, es logos. Entonces, cuando la palabra escrita cobra vida en ti y tú la ejerces, tú la vives, ¿sí? Hijo mío, hay una condición ahí: si recibieres mis palabras. Es muy importante que veas eso. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que saben que son hijos, pero no se comportan. Ahora, ¿quién es el que se comporta? Es el que recibe la palabra. Ahí está la diferencia. Aleluya. Tenemos muchas personas que somos cristianos, pero puedes discernir entre el que recibe la palabra y el que no recibe la palabra. ¿Sí entiende? Y Dios está demandando hoy que nosotros entendamos por sabiduría espiritual que nosotros somos los responsables de recibir la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Yo soy responsable si yo me tomo esta agua o no me la tomo esta agua. Si usted se toma la palabra, si usted bebe la palabra, usted es responsable de lo que está tomando. Pero no es Dios el responsable, eres tú el responsable. Hay una responsabilidad espiritual. Dice la Escritura, si recibieres mis palabras. Y le faltó ponerle al escritor aquí, y si recibieres mis mandamientos y los guardaras dentro de ti. Nos los escribieron en español de una manera que no lo puedes comprender tal como debería de ser. Porque
si recibes las palabras de Dios y recibes los mandamientos de Dios, porque las palabras de Dios tienen un significado, pero el mandato de la palabra o la indicación de la palabra, cada palabra tiene una directriz, tiene una instrucción específica. Todos conocemos la palabra, pero la instrucción es indispensable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la instrucción es lo que te va a hacer dirigir por donde Dios quiere que camines. ¿Sí? Prácticamente los señalamientos que tenemos en las calles nos dicen a nosotros, si de repente tú dices, yo conozco esta calle, pero si ponen esos letreros que cambian la ruta porque están reparando, tú no vas a ver, quiero que me expliquen qué está pasando aquí. Tú no, tú simplemente vas a seguir el señalamiento y vas a continuar tu ruta por donde más te convenga porque te desviaron. ¿Sí me explico? Seguiste una instrucción. ¿Ok? Aquí está la instrucción. Es lo que dice Dios. Que en cada circunstancia de tu vida te va a hablar el Espíritu Santo y te va a dar una instrucción. ¿Por qué? Porque aquí no está escrito qué tú necesitas en relación a tomar una decisión para casarte o para hacer un negocio. O simplemente este día yo venía manejando y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, deja ese carro ir. Déjalo ir. Déjalo ir. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te topas con personas que no sabes cómo vienen. Pero el Espíritu Santo sí sabe cómo van. ¿Sí? Déjalo ir. O sea, o te quedas atrás o te vas adelante, déjalo ir. O sea, desaparécete de ahí. Es una instrucción específica. Uno tal vez no se dé cuenta, pero si el Espíritu Santo me dijo que lo dejara ir, me libró de algo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cuando te habla el Espíritu Santo siempre te va a dar provisión para tu vida personal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender cómo escuchar esa voz del Espíritu Santo en cada circunstancia de tu vida. ¿Sí? Cada cosa que vas a hacer, cada situación que vas a hacer, en todas las áreas. Y eso es lo que está sucediendo ahorita, que Dios quiere hablarnos en cada detalle a todos. ¿Sí? Él quiere tener el cuidado de ti. ¿Sí? Imagínate que Dios se encarga de ti, ¿qué te va a faltar? ¿Qué te va a sobrar? ¿Qué problema vas a tener? Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Diga, gloria a Dios. Dice la Escritura ahí, y si guardaras también, y si recibieras también mis mandamientos y los guardaras dentro de ti. Está hablando del hombre interior. No dice que los guardes en tu cerebro. Dice en el hombre interior, el que nació de nuevo. Ahí los tienes que guardar. Somos nacidos de nuevo. ¿Sí? ¿De qué fuimos hechos? Nosotros fuimos hechos de una simiente incorruptible, de una semilla divina, ¿sí? Que está facultada por Dios para que tú retengas la dirección de Dios. ¿Sí entiendes? O sea, la naturaleza de lo que estamos hechos en el hombre interior está capacitada, habilitada para retenerlo. Diga, para retenerlo. Cuando tú retienes un conocimiento de la palabra de Dios, escúchame bien esto, y sabes que lo tienes por facultad de Dios, no tuya. Cuando tú recibiste en tu espíritu, me voy a regresar un poquito. Cuando tú recibiste a Jesucristo, tú dices, Jesucristo lo tengo adentro. ¿Sí? ¿Quién lo retiene a Cristo ahí adentro? El templo del Espíritu. O sea, nosotros nos convertimos en templo. Ahí está Él. ¿Sí? Si la persona de Jesús está dentro, ¿sí? Quiere decir que tiene facultad, su palabra, de permanecer adentro. ¿Sí? En sí solo,
la naturaleza del hombre interior tiene facultad de retenerlo. ¿Sí me entendiste? Humanamente hablando lo tienes que creer tú. Aceptar que lo tienes. ¿Sí me explico? ¿Comprende lo que estoy hablando? Facultad de retenerlo. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo que no es, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero te va a servir. ¿Sí? Por ejemplo, tú te casaste con un ciudadano de Estados Unidos, te pudo retener legalmente por el derecho que tú tienes, porque él es ciudadano. Estoy usando este ejemplo en los Estados Unidos, que un ciudadano o una ciudadana, ¿sí?, tiene, porque él nació aquí, de casarse con una extranjera y retenerla legalmente, legítimamente. ¿Sí? Su estatus natural que tiene le da el derecho. Tu estatus natural que tiene de haber nacido en Cristo te da el derecho de retener. Nos han enseñado que es tu capacidad. No, es una naturaleza. Por eso ya te puedes ir si quieres. Pero antes, como dijo Jesús, ven y deja tus ofrendas y tus diezmos. ¡Aleluya! Dije, qué bueno que vine. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Apréndelo eso. Eso es algo que está implícito en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo creí. Fíjate en esto. Tanto puedes creer en un algo bueno como en algo malo. ¿Sí o no es cierto? ¿Qué es lo que se vive? ¿En lo que qué? En lo que creíste. Fue lo que retuviste. ¿Y por qué estamos más facultados a retener lo malo que lo bueno? O lo de Dios. Porque no sabías que es tu naturaleza retener lo bueno. Por naturaleza. Porque ahora soy la nueva criatura. Mientras yo viva en este cuerpo, también voy a poder retener cosas malas. ¿Sí? Pero mientras yo viva en este cuerpo, vivo en la fe de Cristo. Y voy a retenerlo bueno. Es mi naturaleza. Es tu naturaleza. De retenerlo. ¿Sí? Yo no necesito, me voy a esforzar. No. Es algo natural en mi espíritu. Pero la Biblia dice que te esfuerces y que seas valiente. Sí, cuando estás cayéndote. Cuando estás queriendo tirar la toalla. No para un estilo de vida, cuando tú estás fortalecido en fe. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Vuelve ahí al capítulo 2 de Proverbios. Dice, dentro de ti. ¿Dónde se guarda? Dentro de ti. ¿Dónde se guarda? Dentro de ti. Si tú te pones a pensar, el libro de Proverbios fue escrito, ¿sí?, y fue leído por los hombres que vivieron bajo la ley. Aleluya. Si tú te pones a pensar, ellos no tenían el Espíritu de Dios que ahorita nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Sí? El autor de ese libro es el autor que tenemos adentro. Ahora, es muy diferente. Por eso es nuestra naturaleza que yo pueda retener cada promesa de Dios. Lo que Dios dice que es mío, es mío. Punto. La paz es mía. El gozo es mío. La salud es mía. Lucha por la paz. No, ¿qué voy a luchar por la paz? La paz ya está en mí. El autor de la paz está en mí. El amor está en mí.
Lo menos que tiene esto es que es un sacrificio. Es disfrutar. Mira, o pasas tu vida queriendo agarrar las cosas de Dios, o pasas tu vida disfrutando las cosas que Dios te dio. Te voy a poner otro ejemplo. Hay gente que toda su vida amontona dinero y nunca disfruta el dinero. ¿De qué le sirvió el dinero? Exacto. Por eso cuando tú vienes a Cristo, tú eres nueva criatura. Ahora disfruta la vida. ¿Sí me entiendes? ¿Sí entiendes? Yo tuve la mala experiencia, porque fue una mala experiencia de tener a un conocido que de repente lo comencé a ver con muchos autos y con mucho dinero y con esto y con otro. Le dije, oye, ¿cómo estás haciendo el dinero tú? Y me dijo, pues no creas que estoy vendiendo aguas frescas en la esquina. Obviamente que mal, ilícitamente. Y le dije, ¿cuál es la razón que lo estás haciendo así? Me dijo, yo no quiero de viejito andar disfrutando riqueza, la quiero de joven. Le dije, ¿qué pasa si ahorita te quitan la vida? Pues lo que disfrute está bien. ¿Puedes ver eso? Eso se llama inteligencia animal. Inteligencia de este mundo. Diabólica, dice la Biblia. Porque no son pensamientos correctos. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Nosotros tenemos el privilegio de retener la palabra de Dios en nuestro interior, con las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas cosas yo no las puedo detener, pero Él sí puede, porque es su función ayudarme. Mi función es hablarlo, creerlo y actuar en Él. Es todo lo que yo tengo que hacer. La parte de la fuerza motriz, por decirlo, es del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Estaba hablando ahí el salmista, el rey Salomónes, él fue el que escribió esto. Dijo que retuviésemos en el interior, ¿sí o no? Y luego dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, prácticamente ahora tenemos oídos espirituales, ¿sí o no? O sea, que siempre estés oyendo con los oídos del Espíritu. Si inclinaras tu corazón a la prudencia. ¿Qué es prudente? No. ¿Qué es ser prudente? Simplemente una persona que le da el paso a una persona fue prudente. Por ejemplo, vas a viajar y tu auto tiene una llanta mal. Si eres prudente vas a decir, si me voy así, me voy a quedar tirado. No vas a recibir consecuencias porque usaste la prudencia. ¿Sí? Si te pones a discutir con alguien que no entiende, ¿qué vas a ganar? Nada, al contrario. Mejor no discutes. Eso es ser prudente. Si alguien no entiende la prudencia. Y aquí fíjate que le está hablando, dice, si inclinas tu corazón a la prudencia. ¿Sí? Quiere decir, mientras el hombre interior está oyendo, el hombre interior está oyendo. ¿A quién? A lo que dice Dios. Cuando tú estás oyendo lo que Dios dice, en cada situación de tu vida Dios te quiere hablar. ¿Sí? Si vas a hacer lo que vayas a hacer, Dios te quiere hablar. Dios quiere hablarnos en cada momento. Dice, si clamaras a la inteligencia. Aquí quiero que veas algo.
¿A quién recibiste tú como tu Señor y tu Salvador? ¿Sí? ¿Habrá algo más inteligente que Él? No hay nadie más. Entonces ya tienes la fuente de la inteligencia. ¿Sí? Porque tienes que entender en qué tiempo fue escrito el libro de Proverbios. ¿Sí me explico? Yo no puedo decirle, Señor, yo quiero sabiduría, dame la sabiduría. Ya tienes a Cristo. Es creer la sabiduría. Es creerla. ¿Sí? Y el Espíritu Santo te da la facultad de retenerla. ¿Sí? En cualquier circunstancia. Por ejemplo, vamos a hablar de las finanzas. Las finanzas es una herramienta necesaria para vivir. Si sabes tú ser un buen administrador, vas a vivir una vida de bendición para muchas personas. ¿Por qué? Porque ya el dinero a ti no te mueve. ¿Sí? Tú mueves el dinero. ¿Sí entendiste? O sea, quiere decir que es mejor tener que no tener. ¿Por qué? Porque tú eres bendición. Ves una necesidad, el Espíritu Santo te habla a ti en tu corazón, tú actúas. Tú generas empleos, etc. Y con eso, pues la gente subsiste humanamente hablando. Pero se necesita el dinero. O sea, Dios está más interesado que tú tengas dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero vas a poder vivir una vida mejor. ¿Sí me explico? Es una necesidad el que tengamos el dinero, pero no es una necesidad por encima. El dinero no es una necesidad que esté encima de tener primero en nuestro espíritu la abundancia de Dios. ¿Sí? Piensa que eres pobre y vas a vivir pobre aunque tengas dinero. Yo he conocido a personas que tienen dinero y no gastan el dinero. No disfrutan el dinero. ¿Por qué? No. ¿Qué pasa si se acaba? No dependen de Dios, dependen del esfuerzo de ellos. Dependen de las circunstancias. Ahora, Dios nos dice que seamos sabios en todas las áreas, pero es muy importante que entiendas que la riqueza espiritual es la que te va a mantenerte rico en la vida física. O en otras palabras, si tú quieres ser rico en la vida financiera natural, primero tienes que permanecer rico en la vida espiritual. Si no, no. Si tú no crees que eres rico, jamás lo vas a hacer. Dices tú, ¿y por qué del dinero? ¿Por qué no hablas de lo espiritual y te pones a temblar? Porque eso lo tienes que aplicar en todas las áreas. ¿Sí? Si tú no crees que tienes unción, ¿sabes cuándo vas a sanar a un enfermo? Nunca. Si tú no crees que eres libre, ¿sí?, y que la palabra que Dios te puso en tu corazón es tu palabra, está en ti, está retenida ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Sí comprende lo que estoy hablando? Leamos ahí pues. Vayamos al versículo 3. Si clamaras a la inteligencia y a la prudencia, dieras tu voz. O sea, ser prudente con lo que Dios dice. Diga prudente. O sea, ya tienes en tu conocimiento, en tu palabra, de la palabra en tu corazón. Sé prudente. Si ya Dios dijo, ¿por qué te quiebras la cabeza, pues? ¿Qué es lo contrario a prudente? Imprudente. ¿Quién es un imprudente? Lo contrario de prudente. ¿Y cómo se comporta un imprudente? Dios dice que está sano. No, pero siento el síntoma. Eres un imprudente. Tu matrimonio está bien. Ay, pero si supiera. No, no quiero saber. Eres un imprudente. Sé prudente. Diga prudente. Tienes que aplicarlo en todas las áreas. Diga todas las áreas. Tú tienes
Mira, yo no escribí esto. Dice que debes de ser prudente a lo que Dios puso para que lo retengas. ¿Para que qué? Si tú no eres prudente, tú lo estás soltando. O prácticamente ser prudente es estar de acuerdo con Dios. Estamos hablando de sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, y no puede haber inteligencia ni sabiduría espiritual si no eres prudente. La prudencia es decir, siempre Dios tiene la razón. Diga gloria a Dios. Dice ahí el versículo 3, si la prudencia dieras tu voz, y a la prudencia dieras ¿qué? Tu voz. ¿Qué es dar tu voz? Decir lo que Dios dice. No hablar lo que Dios no dice. Porque lo que tú estás hablando es lo contrario a lo que Dios dice. Y eso es el problema de muchos cristianos hoy en día. Porque están luchando por retener lo que Dios dice adentro. Y no ya está dentro. Es la naturaleza de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas cosas de las billeteras que hacen que se pegan? El velcro. No lo puedes juntar ni de broma porque se pegan. Inmediatamente se adhieren. ¿No has visto eso? ¿Por qué? Porque está hecho, ese sistema está hecho para eso, para retener, para cerrar. Nuestro espíritu fue hecho para la palabra, por la palabra y para la palabra. ¿Sí? Como velcro. Es un ejemplo, pero yo lo que quiero que te des cuenta de que no le hagas caso al diablo ni a tus pensamientos. Tú tienes que decirle, perro asqueroso, fue como velcro, como se pegó en mí la sanidad. ¿Sí entendiste? Eso es lo que quiero que entiendas. Está en nosotros. Y nos han enseñado que tú te tienes que esforzar para que esté en nosotros. ¡No! Dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios nos iba a instruir, capacitar y enseñar. Es del Espíritu. Es obra del Espíritu. ¿Sí? Fíjate en el Antiguo Testamento lo que se aplicaba. Dice aquí, si como la plata la buscaras. ¿Buscaras qué? La sabiduría. ¿Sí? ¿Quién será más valioso, la sabiduría o el autor de la sabiduría? ¿Y dónde está el autor? ¿Te podrá decir lo que él sabe? Ese es el punto, ya está en ti, porque tienes al Espíritu. ¿Sí entendiste? Esto está tremendo, lo que estás oyendo. ¿Sí? Porque como que no cuadra mucho con lo que nos han enseñado. Yo no puedo buscar algo que ya traigo. Qué triste es andar buscando algo y decir, ay, aquí lo traí en la bolsa. ¿No? ¿No te ha tocado eso? ¿Sí? ¿No te ha tocado? Buscar el de 100 y no lo encontrabas y resulta que lo habías puesto en otro lado de la bolsita. Las llaves. ¿No te ha tocado esos casos? Bueno, tú tienes a Cristo, tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo adentro. ¿Sí? Di este en mí. Si Él está su sabiduría. Ahora, una cosa es renovar el alma. Una cosa es renovar el alma. Y otra cosa es saber qué tienes tú. Aquí no estoy hablando de renovar el alma. Aquí estoy hablando de una persona que ya renovó su alma con la palabra de Dios. ¿Sí? Si una persona que ha renovado su alma es una persona que ya tiene en su espíritu todas las cosas. Ahora aquí dice, si la busco como la plata. Aquí no puedo buscar algo que yo ya tengo.
yo dijera, si la usara como me gusta usar la plata, ahorita va a haber una crisis mundial y lo único que va a valer es aquel que tenga oro. Oro, en metal. Barras de oro. Mucha gente va a empezar va a cambiar sus terrenos, sus propiedades por oro. Toda aquella persona que tenga papel, dinero, ¿sí? Notas monetarias, documentos de valor, billetes. El billete verde ese que le llamamos dólar es una nota. Así se llama, nota monetaria, es una nota. Sí, va a llegar el día en que ya no sirve. Antes de eso, cuando veas, por eso ¿no has visto que se compra oro en muchas partes? Ya se empezó a comprar el oro. Gente ya no quiere tener el dólar o las notas. Quiere el oro. Porque eso es lo que va a tener el valor. ¿Sí? En nosotros lo que tiene valor es el que tiene el oro. No la vas a buscar, ya lo tienes. Viene una nueva etapa de la vida. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con aquel que tenía mucho dinero en efectivo y lo cambió en oro? Y ya el billete no sirve, va a decir, pues no importa, yo tengo riqueza, sigo teniendo riqueza. Es lo mismo en un cristiano, que dice, yo estoy cargado de la palabra de Dios. Ya están las riquezas en mí. Y la interpretación que le dieron en el tiempo de la ley es que si yo me dedicara a buscarlo, porque lo tenía que buscar, ahorita ya lo tengo yo. Mira, ve conmigo ahí. Si como la plata la buscaras, si la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Sí? Entonces entenderás el temor de quién. Y dije ahorita, si una persona ha renovado su alma, no la renovó porque, ya quiero tener otro cassette, no. Renovó su alma porque sabía quién era Dios. El temor de Dios estaba en él. Muchos de nosotros hemos dejado ir cosas por temor a Dios. Porque no nos conviene. Una vez me dijo una persona, es que eso quiere decir que es un convenenciero. Llámale como quieras, le digo. Pero sé que lo que me interesa es mantenerme en lo que Dios dice. ¿Sí? Si yo me mantengo en lo que Dios dice, quiere decir que ya lo tengo, ¿qué no? Pero si no hubiera renovado mi alma, pues no tienes el conocimiento. No sabes lo que Dios dice. Aleluya. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjate cómo lo expresa en la ley. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tu trabajo es renovar el alma. El renovar el alma, voluntad, inteligencia, deseos, emociones, te va a dar otra mentalidad, otra manera de pensar. ¿Sí? Diga, un pensar diferente. Pero yo no puedo pensar como pensaba una persona que no tenía el Espíritu de Dios. Yo no podía pensar como pensaba. Si los de la ley decían, ¿cómo quisiera estos tiempos? Por eso es bien importante que tú ames la autoridad de la palabra de Dios. Que ames la voluntad de la palabra de Dios. Pero eso es algo que tú tienes que tener en tu corazón como pasión en tu vida. Amar la autoridad de la palabra, amar la voluntad de la palabra, amarla. Amarla no quiere decir, ya la sé, pero no, amarla es otra cosa. Te voy a explicar algo. A mí en lo personal me gusta saber que el Espíritu Santo siempre me va a ayudar. ¿Sí o no? ¿A quién de aquí le gusta eso? A todos. ¿Ok? Si a ti te gusta que siempre el Espíritu Santo te esté ayudando, siempre honra la autoridad de la palabra.
ama y respeta la voluntad de la palabra. Y vas a ver que el Espíritu Santo siempre va a actuar. ¿Por qué? Si algo constricta al Espíritu Santo es que tú seas, ¿cuál es la palabra que dijimos? ¿Impropio? No. Imprudente con la palabra. Si tú eres imprudente al no respetar la autoridad de la palabra, automáticamente estás constrictando al Espíritu Santo. Eso es imprudencia. Si tú no usas la prudencia en la voluntad de la palabra de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Amar o no amar? Amar. Si eres imprudente ahí, tú constrictas al Espíritu Santo. A mí una persona me dijo, es que yo ya estoy harto. Le digo, ¿qué tiene? Tú no eres tuyo, eres de Dios. Naciste de Él. ¿De quién nacimos nosotros? De una simiente. ¿Sabes qué quiere decir incorruptible? Que no se corrompe. Eso es lo que quiere Dios, no te corrompas. No te prostituyas. No comprometas el Evangelio. Aleluya. No lo comprometas. No importa lo que esté pasando alrededor tuyo. Nadie te puede obligar a hacerlo. Esa es tu decisión. Pero si tú dices, yo prefiero que el Espíritu Santo me siga ayudando en medio de esas circunstancias. Yo veo a Jesús, desde que Jesús fue bautizado y cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. ¿Sí? De a partir de ahí, Jesús, fíjate la trayectoria de Él. Fíjate el mover de Jesús. Nunca se tibió por una situación, por ninguna. Siempre sabía el cumplimiento de las cosas. Él sabía la noche que lo iban a atrapar para llevarlo a la cruz. ¿Por qué sabía Jesús? 3 días antes estuvo diciéndoles a sus discípulos que ya iba a llegar el día y la hora. ¿Por qué antes? Sabía. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. Todo era guiado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero tienes que saber que la sabiduría de Dios mana de tu interior porque la oyes del Espíritu Santo. Es el que cobra, le da vida a la palabra. Si no está activo el Espíritu Santo en tu vida, no, hay puro conocimiento. Amén. Ve conmigo ahí el 6. Porque Jehová da ¿qué? ¿Da qué? ¿Jehová da qué? ¿Y quién es? Dice la Escritura en Primera de Corintios 1:30. Vea Primera de Corintios 1:30. Porque me están viendo muy raro ya. ¡Aleluya! Sí, con esto ya me van a perdonar y me van a amar. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Estáis vosotros en Cristo. Por el Padre nosotros fuimos traídos a Cristo. Mas por Él estáis vosotros ¿en quién? Dice en. ¿Sabes qué quiere decir que está en? Dentro de Él. Estás en su naturaleza. En su simiente. Oh my God. Mas vosotros estáis en esa naturaleza. Tú no estás en la naturaleza natural. El verdadero hombre espiritual está en la naturaleza divina. ¿Entiende eso? Así como entiendes que estás en el mundo físico y vivimos aquí en Phoenix, Arizona, y aquí vivimos y trabajamos. ¿Comprendes eso? Sí. Igual debes de comprender que estás en la naturaleza espiritual. ¿En quién estás?
en Cristo. Amén. Ándele pues, ahora. El cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha hecho sido por ¿quién? Por Dios. ¿Qué nos hizo? ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? Ay, andas buscando la sabiduría. Ya te hicieron sabiduría en Él. Esto, I'm sorry, pero es la verdad. Yo no tengo que corretear algo que ya traigo. Suéltala en el momento con prudencia. Vívela. Cuando Dios te dé una idea, no es torpe la idea, es una idea que Dios te va a dar para hacer cosas como nos enseñaba la pastora Nancy el otro día aquí. No seas como el mundo, dice la Biblia, de pecado. Muévete en las dimensiones del Espíritu. ¿Somos o no somos? ¿Somos sabiduría o no somos? Yo te digo porque a mí me enseñaron lo contrario. En la iglesia cristiana. Desde un púlpito. Puro caviar divino. No más porque viene el jueves. Esto es tremendo lo que oíste, lo que estás oyendo. Esto rompe esquemas. Si tú eres sabio, ¿por qué eres sabio? Te voy a decir por qué eres sabio. Por lo que has renovado en tu palabra, de la palabra de Dios en tu alma, ¿ok? De lo que tú hayas renovado en el alma. Y tú aceptas ser sabio. Va a ser normal obedecer a Dios. Va a ser normal. Porque esa es tu naturaleza. Y eso lo puedes aplicar a tu estado financiero, a tu estado de salud, a todo lo que ocupamos en esta vida, a tu relationship, a tus relaciones con personas. Tú tienes que tener ese, soy sabio. Y saber discernir. Porque el Espíritu Santo te puede decir, no te acerques a esa persona. Déjalo ir. Hay veces que tú no vas a poder. Jesús dejó ir a mucha gente. Lleno del Espíritu Santo, Él dejó ir a mucha gente. Porque no creían. Lo negaban a Él. Si alguien niega a Cristo, niega la sabiduría. ¿Sí? Y el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. No miedo, es el respeto. Es la prudencia. Ser prudente con Dios. Oh, Señor, gracias. Voy a descansar en medio de un problema. Ja, ja. Es lo que decía por fe la pastora Nancy. Reírte. ¿Cómo el diablo se enoja porque te ríes? Ay, pues ni modo que esté contento, si su naturaleza es horrible. Pero, a ver, ríete en el medio del problema. Ahí es donde tú estás usando la sabiduría y la prudencia. Pero no es igual a que, ay, voy a usar fe. No, es tu naturaleza. No es fe carnal, es fe del Espíritu. No es fe por contagio. Ah, es que el otro me hizo reír, pero tú no fluiste en el Espíritu. Fluir en el Espíritu es porque está en ti. El gozo está en mí, por eso me río. No porque se ríe el otro. Diga gloria a Dios. Qué bueno que vinimos, ¿verdad? A ver, déjale conmigo ahí porque para que digan, no lo dijo el pastor, lo leí en la Biblia, hermano. Nunca se te olvide 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué también nos hizo? Justificación. ¿De qué? De toda condenación. Alguien me estaba diciendo, pastor, pero hay momentos que te metes en problemas sin querer meterte en los problemas.
¿Estás justificado, le digo? ¿Estás justificado? Nada más sé prudente con lo que dice la palabra de Dios y deja fluir la fe. Y ja. ¿Sí o no? Vamos a suponer que ahorita, ¡pum!, haya guerra aquí en los Estados Unidos. Tú tienes, a ver, voy a hablar con Trump para que calme eso. No, la guerra va a seguir. ¿Tú qué tienes que? En fe, glorificando a Dios. Pero sin embargo vas a ver a la gente llorando, cortándose las venas, suicidándose, porque, ¿verdad? Eso, en serio. Pero si tú sabes que estás en sabiduría divina en Cristo y estás justificado en Cristo Jesús, tú sabes qué vas a hacer. Vas a andar bien, chévere. Te van a decir que estás loco. Tienes que mortificarte. Y te voy a decir algo, por si usted no sabía. Usted desde que nació en Cristo está en guerra. Y esos estúpidos te quieren bailar. Se llaman demonios, espíritus inmundos. Pero cuando vivimos la doctrina equivocada, queriendo hacer tú lo que Dios lo que ya hizo Él por nosotros, estás violando los principios. Nacimos en Cristo. Nacimos en Cristo, está en nosotros y está en mí. ¿Qué tiene que andar correteando? Usted tiene que solamente renovar su alma para que tenga otra mentalidad. Es todo lo que tiene que ser en el Evangelio. Si no renuevas tu alma, tú no tienes otra mentalidad. Nos traducen a nosotros, de inglés al español, renovar tu mente. Pero es porque ya renovaste tu alma, tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones, con la palabra de Dios. Pero ya en mí ya se encuentra la justificación. Ya en mí ya está. Dice la Escritura ahí, nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación. También me ha hecho santo, santificación. Hay gente que porque pasó una experiencia de tristeza, un pleito, esto, el otro, algo, circunstancias, ya no eres santo. Si estás en Él. A veces vienen pensamientos que no son de Dios, ideas que no son de Dios, y te quieren quitar tu posición. ¿Por qué? Por la ignorancia. La ignorancia te baila. ¿Nacimos en quién? En Cristo. Somos la misma justicia en Cristo. Diga, la misma justicia. ¿Sabes qué estás diciendo? Cuando tú hablas eso, creyéndolo con el corazón, y sabes lo que estás diciendo, en el mundo infernal, ¿sabes lo que pasa? Todo tipo de demonios dicen, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Tienen la misma justicia que aquel que derramó su sangre en la cruz que nos venció. La misma. Somos la misma justicia en Cristo Jesús. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Ayúdame. ¿Alguien de aquí sabe qué es justicia? Si tú no sabes qué es justicia, pues no vas a saber quién eres en Cristo. ¿Qué es justicia? La palabra justicia. Es la voluntad de Dios. Es el derecho que tiene Cristo. Es el mismo derecho que tienes tú ante el Padre. Eso es. Es el mismo derecho. Y a Dios le plació darle toda potestad a Cristo. ¿Cuánta? Y tú eres la misma justicia en Él. ¿Qué te falta? Estamos completos. Pero tienes que saber que esa justicia que está en ti tienes responsabilidad de tenerla. Cuidarla. Usar la fe correctamente. Y la santificación. En Cristo estamos redimidos. No hay condenación alguna. ¿Sí? Puedes volver conmigo. Ahí a Proverbios.
capítulo 2. Dice en el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quiénes? Si tú estás en Cristo y eres la misma justicia, ¿serás recto? ¿Puedes ver la aplicación? ¿No es la aplicación para el nuevo pacto? ¿Puedes verlo? Dices tú, ¿por qué? Porque yo soy recto ante Dios. Tú no viniste a Cristo a ver si vas a ser recto. Somos lo que Dios dice que somos. Eso somos. Mantente en esa mentalidad. Y deja que toda circunstancia del mundo que venga o cualquier cosa que venga, sujétala a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es perder tu porte. Es ser imprudente. Aleluya. Diga gloria a Dios. Fíjate lo que dice el 8. Es el que guarda las veredas del juicio. Es el que guarda las veredas de ¿quién? Del juicio. Y persevera el camino de sus santos. Dice el 9. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Entonces estamos destinados desde que venimos a Cristo a caminar por un buen camino. Jesús dijo esto, yo soy el camino. ¿Puedes verlo? Tú y yo estamos destinados en nuestra nueva naturaleza en Cristo para caminar en un buen camino. Ese es nuestro caminar. ¿Qué es lo que te va a hacer tu buen caminar? No trates de esforzarte por lo que por naturaleza está en ti. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo valgo lo que Dios dice que yo valgo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque cuando están pasando circunstancias, nos clavamos tantos en pensamientos fuera del orden de Dios que nos perdemos. Nos perdemos. Nos desubicamos espiritualmente. Por eso yo quiero que comprendas siempre que Jesús, Dios nos hizo sabiduría en Cristo Jesús. ¿Sí? Y por la fe nosotros vamos a usar la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Diga, por fe. Allí es donde vas a usar tu fe. Y esa es la fe que Dios prueba. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que Dios tiene la razón. Si tú piensas usar la fe como estilo de vida, pues de una vez úsala. ¿Qué no? Determínate. Por eso nosotros podemos discernir. Como vivimos en Él, estamos en Él y sabemos qué es la voluntad de Él. Podemos discernir entre bien y el mal. Aleluya. Nunca te olvides que tú y yo nacimos de una simiente incorruptible. Somos tan especiales para Dios. Aleluya. Yo quiero que veamos. Déjame checar.
Ve conmigo ahí en 2 Corintios 3 para terminar. Dice el apóstol, dice ahí en el versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Tú y yo somos cartas de Cristo, dice, escritas no con tinta. Aleluya. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Puedes ver eso? ¿Quién escribió en nosotros su palabra? El Espíritu Santo. ¿Ves? Es en nuestro espíritu. Él mora en nuestro espíritu. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y luego dice el 4 para terminar. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? En Cristo. ¿Dónde está la habilidad? En Cristo. ¿Dónde está la fuerza? En Cristo. ¿Dónde está la sabiduría? En Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros? En Cristo. ¿Puede ver eso? Póngase de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.